Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo es Geopolítica. Como ven, cambia el presentador. Tenemos a don José de la Morena descansando en vacaciones, que desde luego que se lo merece. Pero como saben, la actualidad geopolítica, desde luego que no para. Hay muchas últimas horas, mucho que analizar sobre todo en el conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania. Lo vamos a hacer como siempre de la mano de los mejores expertos, pero antes vamos a contextualizarles un poquito, porque está habiendo una guerra de información brutal en las últimas horas. Kiev, Ucrania, está negando que la ciudad de Marinka, en la región de Donetsk, esté bajo el control total de las tropas rusas. Esto viene porque el ministro de Defensa ruso ha garantizado que las unidades de asalto a Rusia han liberado completamente esta ciudad, que como saben es estratégica. Por su parte, Kiev está negando esto y de hecho dice, bueno, pues que no está bajo el control total de las tropas rusas. Todo lo contrario a lo que apuntaban el ministro de Defensa ruso. Sin embargo, el portavoz de las Fuerzas Armadas ucranianas ha asegurado que la lucha por Marinka continúa. Eso sí, la televisión estatal de Rusia ha mostrado imágenes de edificios destruidos y soldados rusos en lo que asegura que eran las afueras de Marinka. En una reunión con el presidente ruso, el ministro de Defensa ha informado de estos avances a Vladimir Putin y de hecho el propio presidente ruso, el propio Putin, ha recalcado la importancia de este logro militar de sus efectivos y ha afirmado que es un éxito total que permite a las tropas rusas avanzar en una zona operativa más amplia. Ojo, porque no es la única noticia de alcance que ha tenido lugar en el día de hoy. Uno de los protagonistas sin duda ha sido el ministro de Defensa ruso, que ha afirmado que la contención de la contraofensiva militar lanzada por las Fuerzas Armadas ucranianas ha sido clave en el año que ahora termina y además ha afirmado que esta tarea se ha llevado a cabo con éxito, en contraposición con el optimismo que siguen intentando inculcar, siguen intentando deslizar poco a poco de Kiev. Decía el ministro de Defensa ruso que se ha conseguido gracias a la eficacia de los sistemas defensivos, la capacidad de combate de todas las unidades y la fiabilidad de los equipos militares rusos. Dice además que han avanzado constantemente hacia el logro de sus objetivos declarados en la operación especial y ojo, porque además, como decíamos, ha dado por hecho que la contraofensiva ha sido un fracaso, algo que se viene avisando durante los últimos meses, pero además dice el ministro de Defensa ruso que han conseguido expandir sus territorios, que están logrando avances en las últimas semanas y que más allá de esta contraofensiva fracasada también Rusia sigue avanzando en las últimas horas, en los últimos días. Y hablamos también en este caso del último ataque por parte de Ucrania. Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas este martes en un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra un buque ruso que se encontraba en la ciudad portuaria de Feodosia, en la península de Crimea, que ha sufrido daños materiales a causa de este suceso, tal y como han confirmado las propias autoridades de Rusia. Tras ello, el Ministerio de Defensa ha confirmado que el buque de asalto Novocherkassk ha sufrido daños durante este ataque. Dice además que a repeler un ataque por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania con misiles guiados lanzados desde aviones contra la base de Feodosia, el buque ha sufrido ciertos daños. Mucha actualidad geopolítica en las últimas horas, el foco puesto sobre todo en el conflicto en Ucrania. También hablaremos de Oriente Medio, de las tensiones en el Mar Rojo, pero antes vamos a escuchar a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. Está en directo, nos lo va a contar nuestro compañero José de la Morena. Pendientes, como decíamos, de la última hora de la actualidad geopolítica, pendientes además de todos los expertos. Hoy contamos, como siempre, con los mejores. Tenemos a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, don Eduardo, un placer. Un placer siempre. Tenemos también a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales también en Alemania. ¿Qué tal? Muy buenas, Ezequiel. Hola, ¿qué tal? Y contamos con Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica, para poner un poquito de luz ante unas últimas horas frenéticas, desde luego, en cuanto a la actualidad. Muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer teneros a los tres por aquí. Como decía, la actualidad geopolítica no para, más allá de que hoy haya cambiado de presentador. Tenemos a José de la Morena descansando, que ya le quería hacer yo entrar al programa. No, le vamos a dejar descansando, que se lo merece. Y el foco puesto en Rusia, sobre todo, y con esta guerra de información que está teniendo lugar en las últimas horas. Contextualizamos un poquito a los espectadores. Decía Rusia pues que ha tomado la ciudad de Marinka, una ciudad estratégica muy importante. Sin embargo, Ucrania, quien está negándole en las últimas horas. Si te parece, Eduardo, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito cómo ves esta guerra de información y, sobre todo, quién está diciendo la verdad, si es que alguno lo está diciendo. Bueno, ya conoces el tópico de la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Lo cierto es que la información que está llegando pues es bastante imprecisa y contradictoria, como siempre que hay un conflicto. En este caso, pues Rusia afirma haber ocupado esta localidad,
Los ucranianos dicen que no es así. Tendríamos que definir un poco los límites de la localidad, ¿no? Que se entiende por ello. Es como decir que alguien hubiese conquistado Madrid, pues ¿cuándo se consideraría una ciudad ocupada o no? En ese sentido, pues todavía no hay una información fiable a propósito de esto por ninguno de los dos lados. Yo creo que forma parte de una dinámica que se está definiendo por el desgaste. Hemos entrado en una guerra de desgaste con muy poquitos avances en uno y otro sentido, y en una guerra de desgaste siempre es el país con más recursos el que tiene más posibilidades de ganar. En este sentido, ayer veíamos una noticia un poco inquietante que decía que Ucrania iba a bajar la edad de los militares, de las fuerzas que estaba reclutando, ¿no? Por debajo de los 25 años. A nosotros nos llama la atención porque normalmente pensamos, bueno, a partir de los 21 te vas a la guerra. En este caso, Ucrania estaba llevando una política que yo considero inteligente, que era la de cuidar a su población más joven, mantenerla alejada del conflicto para asegurarle un futuro, no quedarse con una mano y una detrás, una mano delante y una detrás en un futuro inmediato. Esto yo creo que es lo realmente relevante, el hecho de que la gente que pasea por las calles de las ciudades de Ucrania pues se da cuenta que cada vez hay menos jóvenes porque están comprometidos en el esfuerzo bélico. Ya digo, una batalla de desgaste desde luego no se corresponde con los intereses de Ucrania, de ahí el ataque que ha señalado en Crimea a ese barco logístico ruso. De hecho, Eduardo, la semana pasada, uno de los objetivos que tiene Ucrania para el próximo año es precisamente que se incrementen estos sabotajes, estos ataques, y bueno, pues precisamente en las últimas horas ha tenido lugar con este barco. Ezequiel, quiero preguntarte sobre esta guerra de información, esta confusión que está habiendo en las últimas horas. El ministro de Defensa ruso ha anunciado que han tomado Marinka, como decía, una ciudad, pues desde luego muy importante, estratégica, pero Ucrania en las últimas horas lo está negando. Hemos visto imágenes de la televisión rusa que mostraban a unos soldados prácticamente a las afueras de esta ciudad. Parece que hay una lucha, ¿no? Una guerra ahí de información. No sé qué nos podemos o si nos tenemos que creer algo de todo esto. Ezequiel. Bueno, el espacio de la información representa un ámbito de lucha en la guerra, por lo cual esto no debería llamar la atención. Con toda la lógica, ambas partes presentan su versión respecto a Marinka. Más allá de esta guerra por la información, recordemos lo que aparece en discusión aquí. Básicamente queremos determinar si Rusia conquistó el 100% de esta localidad llamada Marinka o si aún aparecen algunos puntos de defensa, el 1% aún en poder de los ucranianos. Para mí, las últimas evidencias vistas en canales de Telegram con drones documentan claramente la toma de las últimas casitas en la última esquina de esta localidad, pero aún si apareciesen una o dos posiciones en poder de Ucrania, eso no determina absolutamente nada con respecto al desarrollo de este conflicto ya desde hace algunos meses y el avance sostenido de Rusia en una guerra de desgaste en la cual tarde o temprano íbamos a presenciar esto, lo vaticinamos hace tiempo y mucho más aún después de la decisión de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos, de abandonar el apoyo a Ucrania, los problemas internos de Ucrania, etcétera, etcétera. Con lo cual, más allá del detalle de Marinka tomada en un 100% o en un 99%, el conflicto aparece encaminado hacia una resolución. Comienza el momento de las decisiones en cuanto a los verdaderos problemas detrás del conflicto, los verdaderos puntos de tensión, mucho más allá de la cuestión ucraniana, de Donetsk o del Donbass. Básicamente la relación entre la OTAN y Rusia, e incluso más aún, desde una perspectiva más amplia, el reordenamiento o la reconfiguración del orden mundial, incluida la posición de China en todo esto también, ¿no?
Bueno, pues cuestiones, cuanto menos, que hay que tener en cuenta, Ezequiel. Miguel, quiero saber también tu opinión sobre este asunto, sobre esta guerra de información, lo que decía Ezequiel, ¿no? Si ha tomado un 98, un 99, un 100% de Marincay, bueno, pues ciertas dudas, cierta confusión en las últimas horas que, como vienen comentando los expertos, forma parte de la guerra, ¿no? No es nada tampoco pues que nos deba sorprender. En una guerra, la historia siempre la han escrito los vencedores. Durante el tiempo de la batalla, cada uno escribe lo que le gustaría que fuese la historia posterior, ¿no? O sea, es irrelevante lo que está ocurriendo, que digan uno que se ha tomado o no. Estamos hablando de una población que tampoco es que sea extremadamente relevante para todas las líneas de abastecimiento, ni mucho menos. Donde yo creo que tiene mucho más importancia son en dos hechos. Lo primero es que han derribado un buque que, entre otras cosas, independientemente de su importancia, tiene un valor simbólico para los ucranianos, sobre todo en un momento donde todo parece indicar que no van a tener abastecimiento suficiente ni de dinero, ni de armamento, ni de munición para mantener la guerra durante muchísimo tiempo, porque cada uno tiene sus problemas. Los americanos internos además se meten en un año electoral donde aquellos que pensábamos que podían apoyar sin ningún problema que sea a los ucranianos, que será la republicana, está profundamente dividida entre el Freedom Caucus y el resto, donde no tiene muy claro quién va a ser su candidato, porque a la gran mayoría le gustaría que no fuese Trump, pero parece ser que al pueblo americano le gustaría que fuese Trump, donde los demócratas están totalmente perdidos, van a presentar a Biden como la única alternativa porque no tienen otra, y los europeos pues ya tenemos lo nuestro por nuestra cuenta. Entonces, donde tenemos dentro de nada, también entran los ingleses, que tienen un caos interno de tres pares de narices, entran elecciones, países como España, donde ya se empieza a decir inclusive que Puigdemont puede provocar que haya unas elecciones generales porque le interesan. Bueno, uno tras otro estamos así, del cual la gente ya empieza a mirar sobre su propia casa, y yo creo que los ucranianos están abocados a un armisticio, paz, me da exactamente igual, pero que les va a obligar a ceder terreno. Conclusión, Putin no habrá ganado todo lo que quería, pero habrá ganado la guerra o habrá ganado parte, y ahora entraremos luego en el discurso. Por tanto, lo que diga cada uno yo creo que da exactamente igual. Al final las líneas están donde están, por muy opacas que sean, y tengo la sensación de que ahí se van a mantener. De las líneas, como bien estabas comentando, Miguel, también han tenido lugar algunos acontecimientos simbólicos, ¿no? Como este derribo de un buque por parte de Rusia, y en las últimas horas también, Eduardo, quiero empezar contigo en esta materia. Ha salido el ministro de Defensa ruso, ha sido protagonista en las últimas horas y ha hablado de la contraofensiva. Bueno, vosotros lleváis mucho tiempo dando buena cuenta de esto, ¿no? Contando un poquito, contextualizando a los espectadores en qué punto se encontraba esta contraofensiva, pero el ministro de Defensa ruso, bueno, prácticamente ya ha dado por hecho, ya no solo que ha sido un fracaso, que más o menos lo podíamos intuir, sino que Rusia ha conseguido detenerla al 100%. Dice que ha sido un éxito total esta frustración, este detenimiento de la contraofensiva ucraniana. ¿Cómo lo ves tú? Primero, el hecho en sí, y luego pues que el ministro de Defensa ruso haga una declaración de este tipo. No es como una victoria, de hecho el propio Putin le felicitaba por ello. Sí, lógicamente, pues como acabamos de señalar mis compañeros, ¿qué va a decir uno mismo de uno mismo, ¿no? Pues que todo lo hace estupendo. La verdad es que, bueno, sí parece ser que la contraofensiva se ha detenido, por supuesto. No podía ser de otra manera con el cambio del clima al que está sometido ahora la zona. También hay que tenerlo en cuenta, no son las mismas condiciones para el combate. Y por otro lado, es muy importante no olvidar que Rusia, a pesar de que le vayan mejor las cosas de lo que esperaba hace unos meses, pues está teniendo bajas. Entonces el hecho de seguir perdiendo personas, seguir perdiendo soldados, pues es un coste que tiene que vender también internamente. Y perder un hijo, pues el precio que tienes que exponer es que vas ganando, ¿no? Difícilmente lo puedes contar de otra manera.
Yo creo que la iniciativa estratégica en este momento se ha volcado del lado de Rusia. De hecho, Ucrania está haciendo lo que puede hacer, que es pues tratar de hundir ese buque logístico ruso, un éxito, digamos, en términos de publicitarios, porque además ya hemos visto las imágenes de cómo revienta aquello y es espectacular, ¿no? Pues ese tipo de guerra, digamos, que es más asequible para mantener el foco también no solo en la información respecto a la guerra, sino en la información en general, porque yo creo que el daño más fuerte que ha recibido en los últimos meses Ucrania ha sido precisamente el conflicto de Gaza. La ha relegado a un segundo lugar muy tremendo, ¿no?, para ellos. Yo el otro día, cuando estábamos viendo las palabras de Biden y junto a Zelensky en torno a las 11 de la noche, ¿no?, y vi que las preguntas que dirigían a Biden ya eran directamente sobre la crisis en Gaza y no sobre la crisis en Ucrania, dije, es que realmente ha pasado a un segundo plano de la actualidad y del interés, ¿no? Estaba ahí como un invitado en aquella reunión Zelensky, ¿qué hay de lo mío? Preguntarme, ¿no? O sea, y la conversación iba dirigida en otro sentido, y como se ha señalado antes, pues incluso Biden indicaba que la culpa era de los republicanos, que no les querían dar fondos. Tengamos en cuenta que también Hungría se ha mostrado disconforme para que la Unión Europea entregue otros 50.000 millones de euros a Ucrania para que mantenga su defensa. Son demasiados problemas los que están surgiendo en Ucrania como para que no se llegue a un alto el fuego, un armisticio, como antes señalabais, ¿verdad? No mucho más tarde de la primavera, ¿no? Es decir, yo creo que otro verano caliente Ucrania sin apoyos es muy difícil que se mantenga. Bueno, pues vamos a seguir hablando, analizando esta cuestión. Tenemos que hacer una breve pausa, así que os pido por favor que no os vayáis, nada, 1 minuto, 2 minutos, y enseguida seguimos analizando la actualidad, la contraofensiva y también hasta dónde puede llegar Ucrania sin el apoyo de Occidente. Una breve pausa y enseguida volvemos. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela.
porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de la actualidad, pendientes del conflicto en Ucrania. Precisamente estábamos hablando de la contraofensiva ucraniana. Ya no es el secretario general de la OTAN, ya no es Jens Stoltenberg el que reconoce, pues que no ha ido como ellos pensaban. De hecho, algunas fuentes del ejército ucraniano también estaban admitiendo pues que la contraofensiva no iba como les hubiera gustado, pero ahora ha sido el ministro de Defensa de Rusia el que afirma que ha sido un auténtico éxito para Rusia, o sea, que han detenido totalmente esta contraofensiva. Tenemos de nuevo a los mejores expertos y quiero preguntarle precisamente sobre esta cuestión a Ezequiel Vistolete. Habéis hablado largo y tendido sobre esta cuestión, Ezequiel, esta contraofensiva ucraniana, y ahora, pues el ministro de Defensa de Rusia, un poco para poner el broche a este año, da por concluida esta contraofensiva. Dice, pues que al final ha sido un éxito para Rusia, un fracaso para Ucrania. Sí, para mí lo más sobresaliente de ese discurso de Zaluzhny el día de ayer apareció, más que en el reconocimiento del fracaso de la contraofensiva, algo ya incluso expresado por el propio Zelensky a su manera en la conferencia de prensa llevada a cabo el martes pasado. Bueno, en las palabras de Zaluzhny, para mí lo más espectacular apareció en el reconocimiento de que de aquí a 2 o 3 meses Ucrania habrá abandonado Avdiivka. Esa representa la gran batalla en la guerra en este momento. Más allá de que muchos analistas vaticinaban esto y ya parecía evidente que tarde o temprano Rusia conquistaría Avdiivka, ahora el propio Zaluzhny está presentando esto como algo inevitable. Avdiivka sí representa una ciudad de muchísima importancia en cuanto al desarrollo del conflicto, a diferencia de Marinka. La importancia de Marinka responde al grado de destrucción producido en esa ciudad. Las imágenes documentan una desaparición total de la ciudad en Marinka, por eso su importancia y su difusión en los medios de comunicación, ¿no? Por su importancia estratégica. Distinto lo de Avdiivka, una ciudad, sí, bastante más importante, un foco de la resistencia de Ucrania, una plataforma para el ataque con artillería hacia Donetsk. Es una ciudad súper fortificada, algo así como una nueva batalla por Bakhmut, pero desde hace algún tiempo por Avdiivka. Así que esa la novedad, y evidentemente el mando político y militar de Ucrania ya determinó, ante el fracaso de la contraofensiva, el cambio hacia una estrategia distinta, una estrategia defensiva a lo largo del próximo año, pero una vez más, sin el apoyo de los Estados Unidos, con las disputas internas, con las elecciones, si bien por ahora suspendidas en Ucrania en marzo de 2023, aún así esa presión también sobre las espaldas de Zelensky
Bueno, ahí aparece lo interesante para el año próximo en finalmente la derrota de Ucrania y el inicio de la resolución de los problemas de fondo en esta guerra. En cuanto a eso, llamó la atención mucho también el martes pasado una declaración de Putin en una conferencia con el alto mando militar, si no recuerdo mal, en Moscú, en la cual, por un lado, rechazó el mito de que a partir de Ucrania o posteriormente, después de Ucrania, Rusia comenzaría un ataque hacia el resto de Europa. Rechazó esto desde de cuajo. ¿Para qué queremos a los países de la OTAN? Así lo presentó de manera irónica, ya que cada vez más proliferan las versiones en los medios de comunicación de que pronto Putin querría conquistar toda Europa y tonterías así. El foco de esta cuestión siempre apareció en la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN desde el principio y ahora también, pero además de esa declaración presentó una idea muy llamativa respecto al futuro del resto de Ucrania. Y recordó que el oeste de Ucrania, en realidad antes de su pertenencia a Ucrania, a la República Soviética de Ucrania, recordemos que Rusia reconquistó una buena parte de la Galicia y de otros territorios ubicados en el oeste de Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial, tras el avance de los nazis, y Stalin determinó la entrega de esos territorios a la provincia de Ucrania o a la República Socialista Ucraniana en ese entonces, después de venida en un estado independiente con el colapso de la Unión Soviética. Y bueno, respecto a esos territorios, él recordó que muchos países, principalmente Polonia, querrían muy posiblemente esos territorios de vuelta, y respecto a eso, supuestamente Rusia no va a participar en esa disputa si los polacos o incluso los húngaros quieren esos territorios de vuelta. Esa es la primera parte de la declaración de Putin, pero después concatenó una frase muy fuerte, diciendo lo siguiente, con la siguiente afirmación: esa parte, si la quieren los polacos, los ucranianos, incluso los moldavos, bueno, cuestión de ello. Pero cuidado con lo que es nuestro. Ahí nosotros vamos a determinar el destino de esa parte de Ucrania. Bueno, ¿cuál es la definición de lo nuestro para Putin? Eso no lo podemos determinar, ninguno aparece en la cabeza de Putin, pero aparentemente estaría determinando como límite el sur de Ucrania, incluido Odessa, como parte de la Rusia histórica, ¿sí? Así que de a poquito van apareciendo elementos para bueno, determinar la postura de Rusia en las negociaciones futuras, recordando que Rusia va a participar en esa negociación como parte ganadora, ¿sí? Más allá de lo que quiera Occidente, de lo que quiera Europa o de lo que quiera Ucrania. Así que es el primer, de alguna manera, hint en inglés, ¿no? El primer síntoma o la primera demostración de lo que podríamos presenciar en los próximos meses. Es precisamente de lo que vamos a ver en los próximos meses, este desarrollo de un conflicto pues, que apunta ya a sus fases finales. Miguel Ángel, quiero preguntarte también por tu punto de vista, tanto de esta contraofensiva como de lo que hablábamos antes, ¿no? El ataque que ha sufrido un buque ruso en las últimas horas. ¿Son los últimos coletazos de Ucrania? ¿Puede ser que cambie un poco también su estrategia? Como decíamos, había un informe la semana pasada que apuntaba que un poco la nueva estrategia de Ucrania de cara al año que viene es empezar a realizar sabotajes, intentar hacer todo el daño posible ya en estos últimos coletazos de la guerra. Bueno, ojalá sean los últimos coletazos. No soy capaz de adivinar ni de llegar a ese nivel de concreción. Obviamente todo va a depender del apoyo que preste Occidente al gobierno ucraniano, tanto en dinero como en armamento como en munición. En la medida en que sus apoyos disminuyan de una manera consistente y constante, la capacidad operativa de los ucranianos va a ser cada vez menor, y lo que van a intentar obviamente es mantener las líneas que tienen actualmente pues de la manera que puedan. Los ataques de comandos o de operativos es, pues bueno,
pues una fase de la guerra que generalmente precede a lo que es la zona de cuando invade ya la caballería o la infantería. Aquí, pues aparentemente, si te encuentras que no puedes abastecer, no ya porque tus líneas logísticas no estén bien constituidas, sino simplemente porque no tienen nada con lo que abastecerlas, pues complicado va a ser. Yo creo que la situación parece desgraciadamente muy estable, parece que va a ser muy complicado mantenerlo y que antes o después alguien terminará forzando, a pesar de lo que Blinken ha dicho cantidad de veces que no, forzará a que haya algún tipo de acuerdo y que se llame como se quiera llamar, no tengo ni idea. Y que van a hacer más ataques de operativos de eso, pues sí, probablemente, pero bueno, yo creo que hacen lo que pueden. No dejas de tumbar un barco porque esté atacando a la infantería, sino simplemente pues porque no puedes tumbarlo. Habrán encontrado un punto débil y lo utilizarán. Pero bueno, el problema de todo esto al final es que yo ya he visto una guerra sostenida en el tiempo como esta, donde realmente es un desgaste brutal y que se acaba de un día para otro, que fue la guerra de Irán e Irak. Y ahí no faltaba ni armamento, ni munición, ni dinero. Sobraba de todo. Pero al final un día tuvieron que llegar a algún tipo de acuerdo. Vamos a pasar de un conflicto a otro, vamos a aparcar por ahora la actualidad en cuanto al conflicto de Ucrania y quiero pasar a hablar sobre lo que está ocurriendo también en Oriente Medio, donde bueno, pues el conflicto desde luego es bastante menos dilatado, en torno a los 2 meses y medio, 3 meses desde que se iniciase esta guerra, el pasado 7 de octubre, pero con escaladas en las últimas horas. Estábamos pendientes de la situación en el Mar Rojo, con más ataques por parte de Yemen, con esta coalición internacional que está empezando a formarse y que pronto va a desplegar Estados Unidos, pero en las últimas horas, y quiero preguntarte por esta cuestión, Miguel Ángel, viene una amenaza ya directa por parte de Irán después del asesinato de uno de sus exgenerales. Parece que escala la tensión, parece que Irán va en serio porque viene amenazando varios meses, pero pues parece que este conflicto va a tener incluso un frente más. Decía el propio ministro de Defensa de Israel que ya son 7 frentes, hablaba de Siria, de Irak, de Irán, de Yemen, obviamente de Gaza. Parece que se está yendo un poco de las manos también esta situación, ¿no? Y sobre todo que Israel no sé cómo va a poder hacer frente a tantos problemas juntos. Bueno, vamos por partes porque yo creo que has tocado 6 o 7 temas diferentes. En primer lugar, con Irán, yo no me creo que Irán entre en un conflicto. Y no me lo creo porque su situación económica es extremadamente débil. Y cuando digo extremadamente lo pongo en mayúsculas y con admiraciones. Extremadamente débil. Hace muchísimo tiempo que ya dije que, en mi opinión, el problema del velo que había no era un problema del velo como tal, sino una situación de rebelión popular por la situación económica en la que se encontraban. Es un país donde la situación de las sanciones le está haciendo muchísimo daño a su economía. Entonces yo no me veo a Irán entrando en una guerra. Otra cosa diferente es apoyando a los hutíes o apoyando al Hezbollah. Yemen es otra jugada completamente aparte. Yemen en sí se encuentra en una guerra civil desde hace muchísimo tiempo, donde está la facción gubernamental, la que mandaba, apoyada por Arabia Saudí, y luego los chiíes, que son los hutíes, que están claramente apoyados por Irán desde el principio, porque no nos olvidemos que uno de los principales, si no el principal enemigo de Irán es Arabia Saudí. Entonces, ¿cómo va a continuar esto? Pues, bueno, Yemen es un país muy pobre, donde está dividido prácticamente en dos, y cuando digo en dos, geográficamente prácticamente en 2 partes, aunque no se haya una línea divisoria ni esté reconocido como tal, pero es la situación. Y bueno, yo no me puedo creer que los saudíes vayan a permitir que los hutíes le corten el grifo a su negocio. Por lo tanto, antes o después, los saudíes, si ya no han intervenido sin que lo sepamos, intervendrán. Y obviamente con el apoyo americano. Esto, de alguna manera, está poniendo enfrente a los saudíes con los iraníes, lo cual deja de lado
o lateraliza ese potencial odio que tengan con los israelitas. Yo no me creo que Israel tenga ni vaya a tener varios frentes, tiene uno en el que creo que lo tiene descontrolado simplemente porque se han pasado de pueblo, que es en la Franja de Gaza. Tienen un potencial todavía problema de atacar, que es en el sur del Líbano con Hezbolá, que ya veremos si pasan de escaramuzas a un conflicto abierto, y para usted de contar. No me creo que tenga más, lo demás solamente considero que es ruido propagandístico. Quiero preguntar también sobre esta cuestión a los invitados. Ezequiel, quiero ir contigo porque, como decía, el propio ministro de Defensa de Israel, el propio Yoav Gallant, ha dicho: estamos en una guerra en múltiples frentes, estamos siendo atacados desde 7 escenarios: Gaza, Líbano, Siria, Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, Irak, Yemen e Irán. Además dice que ya han respondido, que ya han actuado en 6 de estos teatros y, bueno, pues habla de más escaladas, ¿no?, de más tensiones y de más frentes. ¿Cómo lo ves? ¿Estás en la línea de lo que estaba comentando Miguel Ángel? ¿Es ruido por parte de Israel o de verdad hay serias opciones de que Irán pueda entrar de lleno en este conflicto? Sabemos que estaba respaldando un poco por detrás, ¿no?, a alguno de estos grupos, pero ahora hablaba el propio ministro de Asuntos Exteriores, en este caso iraní, Amir Abdollahian, de una cuenta atrás para Israel. Dice que va a tener que pagar el precio de haber matado a este asesor. En realidad, los múltiples frentes de batalla aparecen en el gobierno de Netanyahu. Recuerdo ahora, de hace 2 días no más, en un discurso de Netanyahu en el Knesset, en el Parlamento israelí, el abucheo masificado de los familiares de los soldados y por ahí algún civil todavía también, de los familiares de los secuestrados por Hamás. Abucheos totales y absolutos, generando presión para una nueva negociación, y una nueva negociación connota naturalmente el fin de las hostilidades. Naturalmente Netanyahu rechaza esto, pero su oposición, la oposición a Netanyahu aparece cada vez más fuerte en un conflicto con muchos puntos de tensión. La existencia de esos puntos de tensión con Irán, con Siria, con el Líbano, incluso con Arabia Saudita, eso no aparece en discusión. Ahora, ¿estos otros países quieren comenzar un conflicto directo con Israel? No, evidentemente no, si no ya lo habrían comenzado, ¿sí? Por eso, lo cual además nos ayuda a conceptualizar lo sucedido con Hamás. Al principio lo presentaban como una especie de androide a control remoto por Irán, con mucho desconocimiento de la situación, porque en realidad histórica, política e ideológicamente Hamás aparece mucho más cerca de la hermandad musulmana de Egipto que de Irán. Pero bueno, evidentemente este ataque fue realizado sin la dirección directa de Irán, lo cual no connota la posibilidad de participación de algún tipo, pero esto no comenzó como una maniobra maquiavélica de Irán y ahora Irán podría comenzar otro ataque por otro lado. No, Irán sí puede realizar acciones específicas, como por ejemplo los ataques de los hutíes, ahí sí ligados a Irán, pero bueno, aparecen, redondeando la respuesta, aparecen muchos puntos de tensión, pero la posibilidad, por lo menos hasta ahora, de un conflicto a múltiples bandas representa algo por ahora improbable, porque esos múltiples países enfrentados o con animosidad contra Israel no quieren comenzar esto. Y nuevamente, lo más trascendente de todo, para mí, aparece en las enormes dificultades, en las crecientes dificultades vividas por el gobierno de Netanyahu, por un lado por los problemas en la propia Gaza con su operación, por otro lado por la creciente oposición dentro de Israel a su política en términos generales de relacionamiento con Palestina y con la cuestión palestina, una política basada, una vez más, y aquí acompaño a analistas críticos israelíes, en haber patrocinado indirectamente a Hamás para generar una excusa para una acción
sobre Palestina, con el objetivo de rechazar la posibilidad de la resolución de los dos estados. Y por cierto, esto hace una semana más o menos el propio Netanyahu presentó esto en un discurso públicamente, de alguna manera fanfarroneando con que él había desactivado, ¿sí? Yo desactivé la posibilidad de un Estado palestino gracias a mi política respecto a Palestina. Bueno, está la confirmación de eso, pero claro, esa política para Israel representa una política pésima, porque tarde o temprano presenciamos ataques, como por ejemplo el de Hamas contra Israel el 7 de octubre, la muerte de israelíes y la no resolución del conflicto de fondo con los palestinos en Israel. Sin una resolución al conflicto de fondo, la política de una resolución securitaria del conflicto, llevada a cabo por Netanyahu y algunos otros gobiernos también durante los últimos, bueno, desde el último intento serio de una resolución por los dos estados a principios de 2000, bueno, eso para Israel puede generar una paz aparente, pero tarde o temprano desencadena esta situación. Y junto a todo esto, además, en términos internacionales, Israel aparece cada vez más aislada por esta situación. Así que el destino de este conflicto lo determinará la fuerza interna de Netanyahu respecto a la oposición en Israel. Esa por lo menos mi visión de las cosas. Comentando Ezequiel, Netanyahu cada vez más discutido, ya no solo a nivel internacional, también ahora a nivel interno, como decías, además con familias de muchos de estos rehenes pues que la abuchearon y que directamente pues impidieron el último discurso del primer ministro israelí. Eduardo, quiero preguntarte por esta cuestión, tanto la situación de Netanyahu en Israel como esta amenaza por parte de Irán, por parte de su presidente, por parte de su ministro de Asuntos Exteriores, apuntando a que va a haber represalias, a que va a haber una respuesta por este ataque, este asesinato de un asesor del gobierno iraní. Sí, bueno, yo coincido con lo que han señalado mis compañeros en el sentido de que el riesgo de un megaconflicto en la zona, a pesar de que haya tantos microfrentes abiertos, algunos de ellos micros y otros desgraciadamente brutales, no es inmediato. Pero señalaría otro aspecto muy importante y es que creo que quien tiene la llave para que esto continúe o no continúe realmente es el debate interno que se produzca en Israel, entre lo que tradicionalmente se ha conocido halcones y palomas. Yo creo que los halcones en este momento están ejecutando lo que es un juego de guerra. Sabes que antes de cualquier conflicto se establece cómo actuaríamos en caso de, ¿no? Bueno, pues el hecho de la situación del 7 de octubre pues ha dado lugar a que una estrategia de castigo indiscriminado pues se haya puesto en marcha. Lo que le mueve a Netanyahu es un debate que internamente los halcones mantienen desde hace tiempo y es un debate en tres cuestiones que son claves y que no podemos olvidar. En primer lugar está la población musulmana en el propio territorio, esto dentro de un Estado confesional. En unos años serán mayoría si las cosas siguen así y el ritmo de natalidad se sostiene. Este es un problema importantísimo para Israel. Estamos viendo aquí en Europa también el tema de la acogida responsable, un nuevo concepto muy interesante, que es el poner puertas, mirar mucho más quién y cómo entra, ¿de acuerdo? Ese problema se puede dar, puede generar una tensión importante en Israel y los halcones, no me cabe ninguna duda, que están por la labor de solucionarlo de una manera drástica. En segundo lugar está el tema del agua. No hay agua para todos. Cada vez Israel es un estado más desarrollado, a pesar de la extraordinaria eficiencia de su agricultura, necesita más agua. Además tiene que abastecer a quien no la tiene. Ahí tenemos también otra población musulmana en Gaza que en lo que se refiere a la luz y al agua pues depende drásticamente de Israel, ¿no? Y el tercer aspecto es el reto militar al que se enfrentan ahora. Es decir, Israel es muy consciente de que cada 15 o 20 o 25 años ese conflicto se va a reproducir.
están buscando pacificar, entre comillas, la paz de los muertos, que se dice, ¿no? Pero pacificar la zona por un tiempo, y Ezequiel señalaba que Irán no se quiere meter en este conflicto. Lógicamente también, bueno, pues ha sido repetido en muchas ocasiones en estos debates, ¿no? Pero ¿y si le fuerzan a hacerlo? Quiero decir, insisto, si los halcones israelíes dicen este es el momento de golpear porque Irán puede convertirse, a pesar de su crisis, ya lo es, en un estado militarmente muy poderoso y con un servicio de inteligencia muy potente y un aparato de comunicación que no es comparable al de ningún otro estado de la zona, y con una voluntad también de predominancia en esa zona. No olvidemos también lo que se ha señalado antes, ¿no? El debate suníes, chiíes. Bueno, hay varios estados que aspiran a esa posición de liderazgo del mundo musulmán, y dos de ellos están claramente enfrentados, que son Irán y Arabia Saudita. Esto es muy importante. Respecto a Yemen, pues yo no descarto que si se generalizan los ataques a barcos, sean o no con destino a Israel, porque hemos visto que ha habido de todo. No sé si premeditadamente o por digamos, por un cierto amateurismo de quien lleva a cabo estos ataques en ocasiones, ¿no? Pues esto puede convertirse en una acción de castigo por parte de Estados Unidos, al estilo de lo que hizo en su momento cuando atacó Libia, la Libia de Gaddafi, ¿no? Un ejercicio, digo, por la noche te dejo aquello aseadito y no me tires más cohetes. Insisto, creo que la clave de la continuidad de esta guerra está sobre todo en el debate interno que hay en Israel y de los apoyos internos y externos que acumule Netanyahu para seguir adelante con su plan. Pues ya hemos hablado, ya hemos dialogado sobre el conflicto en Ucrania, hemos hablado también sobre la última hora en este conflicto en Oriente Medio, pero ojo, porque además, ojo a lo que está empezando a suceder también en Guyana en las últimas horas. Vamos a hacer una breve pausa, nada, 1 minuto, 2 minutos, y enseguida volvemos y hablamos sobre el despliegue de un buque marítimo, un buque de guerra por parte del Reino Unido en Guyana. Enseguida se lo contamos. Muy buenas a todos desde el plató de Negocios Televisión. Os deseo una muy feliz Navidad, una feliz y santa Navidad, y además una buena entrada en este 2024 del que esperamos tanto, por lo menos que se comporte como el 23, que ha sido un festival. De tal manera que en familia, donde estén, disfruten de esta Navidad, disfruten de esta Navidad que nos va a acercar a ese 2024 del que tanto esperamos, ¿no? Elecciones en Estados Unidos, elecciones en Europa, más de 40 elecciones por todo el mundo. Estaremos pendientes aquí en Negocios Televisión de intentar darle toda la fotografía de cómo viene la economía a nivel mundial y de darle también toda esa imagen de cómo va avanzando, no solo la economía, sino toda esa fotografía de un mundo que está en continuo cambio y que en 2024 va a ser un punto clave para ir viendo cómo va avanzando. Feliz Navidad, feliz entrada al 2024. Feliz Navidad, próspero año nuevo para todos los amigos y seguidores de Negocios Televisión. Les envío un fuerte abrazo y les deseo que conserven la cordura. Intenten ser felices, cuídense mucho y disfruten con los suyos. Feliz Navidad en nombre de todo el equipo de Next Step. Les queremos desear unas muy felices fiestas, agradecerles que hayan estado ahí y agradecérselo también a todo el equipo de Negocios TV. Hola, soy Daniel Lacalle desde Money and Markets. Os deseamos una muy feliz Navidad. Seguro que 2024 nos trae muchas más, que nos pille bien informados en Negocios Televisión. Felices fiestas. Feliz Navidad a todos los telespectadores de Negocios Televisión y nos vemos en el 2024 con más información. Gracias por estar siempre al otro lado.
Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica. Antes de terminar, antes de despedirnos, ponemos el foco en otro conflicto que, bueno, pues parecía que se había destensado en los últimos días, en las últimas semanas. Hablamos del conflicto entre Venezuela y Guyana por este territorio rico en petróleo. Hablamos, por supuesto, del Esequibo, y hay un movimiento pues que está volviendo a tensar todo en las últimas horas. Reino Unido ha anunciado que va a desplegar un buque de guerra y pues parece que se elevan las tensiones. Miguel Ángel, quiero saber poco tu opinión de este conflicto, si es algo a tener en cuenta o no, este movimiento por parte del Reino Unido, que encima, bueno, pues era un jugador fundamental, ¿no?, en este tablero, en esta lucha. Hablábamos ahora fuera de la antena que yo llevo escuchando este problema 30 años. Es decir, esto no es una cosa ni novedosa, ni nueva, ni nada. Es como un déjà vu que cada cierto tiempo se revive, donde ahora Maduro, pues de una manera muy esperpéntica, saca mapas, y yo creo que le explica a mucho venezolano que desgraciadamente son los más pobres los que se ha encargado él, que tengan una educación bastante escasa, pues les tiene que enseñar qué es eso. Pero a cualquier venezolano con una determinada edad y una educación media conoce la problemática. Yo no me creo que vaya a haber ningún conflicto, vamos, ni muchísimo menos, porque sobre todo cuando hay una zona que es rica en recursos naturales, ya se encargan los países ricos de asegurarse que si hay un conflicto ellos intervendrán y se acabará pronto porque se lo quedarán ellos. Y ahora dentro de ese paquete no está Venezuela, lo estuvo, pero ya no lo está. Así que, bueno, pues escucharemos ruido que además a Maduro le interesa por la propaganda interna que le produce, y para usted de contar. No me veo yo bofetadas a estas alturas por esos temas, sobre todo en un país donde, militarmente hablando, yo creo que su ejército es más una policía de represión que un ejército militarmente hablando. Y donde no hay capacidad de nada, y si interviene cualquier país occidental, pues apaga y vámonos. O sea, los venezolanos no pueden soportar eso, por mucho que diga que están capacitados. Este conflicto, que como bien está explicando Miguel Ángel, bueno, pues se viene repitiendo en los últimos años, pero Reino Unido ahora, bueno, pues está haciendo un movimiento un poco para volver a tensar o para volver a dar que hablar, ¿no?, con este desembarco que va a tener lugar a partir de mañana, si no me equivoco, de un buque de la Royal Navy. Hablamos del HMS Trent. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Es algo a tener en cuenta? ¿Algo, bueno, pues que puede preocupar en este caso a los venezolanos? Sí, yo... Sí, Ezequiel, te preguntaba a ti. No sé. Puede hablar el que quiera, Bueno, esto sí representa una intervención foránea, completamente fuera de lugar. Habían determinado, tras una escalada en la tensión, los presidentes de Venezuela y de Guyana, una resolución pacífica con mucho de Lula a partir de mucha presión de Brasil. En esto, por el desinterés de la potencia regional, Brasil específicamente, en cualquier posibilidad de un conflicto armado. Y bueno, ese acuerdo había generado una desescalada, algo muy sano para la región, pero bueno, ahora aparecen los de siempre, aparecen quienes quieren desde afuera una parte de las muchas riquezas de esa región, y esto naturalmente va a generar una escalada, interesado o desinteresadamente, porque claro, muchos actores pueden además capitalizar, políticamente lo pueden capitalizar esto, sin lugar a dudas. Pero bueno, ¿qué más podemos, qué otra reflexión podemos realizar respecto a la política de Reino Unido? Esta la forma de relacionamiento de ellos con el mundo, y bueno, aparece en ese contexto. Por otro lado, no deben reaccionar a provocaciones las partes de ningún modo, ¿no? A concluir, Eduardo, quiero saber un poco también tu opinión sobre este conflicto o este conato de conflicto con esta intervención por parte de Reino Unido en un momento en el que parecía que las aguas ya estaban tranquilas. Yo creo que más que un conflicto es una zona de conflicto
permanente y tampoco con sangre llegando al río, como se suele decir. Yo creo que a mí lo que me llama la atención es que hayan mandado al Trent, ¿no? Hay un barquito que, bueno, no, tampoco es un megabarco, es una fragata en condiciones, pero estas cortinas de humo británicas que cada cierto tiempo nos recuerdan sus años imperiales. Yo he visto a Ezequiel muy relajado, pero vamos, yo cuando los americanos, cuando los británicos ponen sus barquitos a dar vueltas, pues normalmente hay una campaña detrás, ¿no? Y normalmente obedecen a los intereses de sus multinacionales, ¿no? Como no puede ser de otra manera, para eso está, ¿no? Es la marina con más piratas de la historia, no lo olvidemos, y bueno, pues van a defender sus intereses. Si además tenemos en cuenta que la mayor parte del petróleo está bajo el mar, o sea que realmente lo que más interesa ahora mismo son las aguas jurisdiccionales, pues hombre, y ahí todavía es más difícil que haya un conflicto de alto nivel porque nadie tiene una marina en condiciones para montar un nuevo Trafalgar, ¿no? Ni una nueva invasión. Y sinceramente, yo creo que la capacidad de entendimiento por parte de los países latinoamericanos que están implicados, yo creo que está por encima de lo que pueda estar en cualquier otro conflicto de los que estamos viendo. O sea, nadie está interesado en una situación difícil. Maduro en este momento tampoco necesita una cortina de humo que vaya más allá de meter el tema en la conversación y punto, ¿no? O sea, no va a movilizar nada. ¿Y qué va a movilizar? Como decíais antes, ¿no? Realmente, con lo cual Guayana tampoco tiene sus propios recursos militares, digamos. Yo sí que me quedaría por añadir una reflexión, algo que en su momento escuché, ¿no? Y es que si Guyana realmente fuera dueña de sus recursos y tuviera también este territorio en disputa, en pocos años, dada la enorme riqueza que tiene en oro, petróleo, etcétera, brillantes, absolutamente de todo, sería el país con la renta per cápita más alta del mundo. A mí este dato me dejó bastante sorprendido, ¿no? Pero realmente yo creo que es un factor a tener en cuenta. Eduardo, Ezequiel, Miguel Ángel, os doy las gracias por estar un día más aquí por Todo es Geopolítica, por hacérmelo fácil también en este debut, en este estreno, así que placer teneros por aquí, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Muchas gracias por participar aquí, placer. Igualmente, adiós. Adiós. Saludos a todos. Le damos las gracias, por supuesto, también a todos los espectadores que nos han acompañado y les pedimos además que no se vayan, porque hacemos una breve pausa y enseguida comienza de nuevo, volvemos a la economía, comienza Conexión Bilar de la mano de Javier Luengo.